C es capital. Cuando a mí me dicen en la fórmula, en la guía de trabajo, el interés está en función del tiempo, ¿verdad? Vamos a poner la misma simbología. Vamos a decir que el interés que se forma después de un cierto tiempo es el capital por R, que sería el porcentaje de intereses, ¿verdad? Por tiempo entre 100. Pero eso sería solo el interés. ¿Sí? Eso es lo que quiero como que les quede claro hoy. Solo la parte del interés. Y si ustedes quieren saber qué monto se hizo en total, ustedes luego ocupan eh, decir, digamos, bueno, el capital total que se formó después de ese tiempo es el capital que era el inicial más este interés, más el interés, ¿ok? Entonces sería el capital más C por R por T entre 100, ¿ok? Eso sí es lo que quiero que hagan la diferencia. Solo sacar el interés, pues no es suficiente para cuando me dicen cuánto había en la cuenta al final del periodo. Bueno, el capital inicial y lo que se acumuló de intereses, ¿ok? Es como una pregunta trampa o uno cae ahí un poquitillo. Otra trampa es esta R. R es el porcentaje, ¿verdad? De intereses. Vamos a poner porcentaje y ustedes, venga y me dice, venga porque no les escucho. Vamos a escribir, bueno, R, digamos que a mí me dicen quién es R, si me dicen que es un 10% de intereses. Ese es un número muy fácil. R es 0, y se pone el porcentaje, el número que viene ahí, 0,10. Ok, ahí está bien. Pero si a mí me dicen cuál es R, si es un 8%, un 5%, un 3%, entonces R es 0, y ocupamos colocar las unidades y las decenas del número. Entonces tenemos que rellenar las decenas con 0 y poner el 8. ¿Okay? Si ustedes ponen 0,8 está malo, eso es un 80%. Tienen que poner 0,08. Otro ejemplo, ¿cuál es R en la fórmula? Si tengo que poner, bueno, acá, vamos a decirlo, ajá, ya voy. Acá, digamos, la razón que nosotros, bueno, acá en la fórmula, vamos a ver, la fórmula ya tiene el entre 100. Bueno, toda esta parte es a lo que me quiero referir. Todo esto, la R con el 100. Denme un segundito, por favor, para acomodarme aquí, es que tengo los dedos a la parte, con los chiquillos a la parte. ¿Ves? Ese R entre 100 eh, es el porcentaje entre 100, ok. Aquí lo que vamos a decir es, bueno, con esta fórmula más bien sí podemos dejar la R como está, con el decimal que nos dan. Es que si yo uso otra en los apuntes. No sé si ustedes se fijaron. Vamos a ponerlo así. No sé si me di a entender. Ponerlo acá así. A uno le pueden decir el 10% o el 8% o el 5% de intereses. Un porcentaje se pasa a decimales, ¿verdad? Poniendo el número entre 100. El número entre 100, que sería 8 entre 100. Depende de la fórmula. Aquí, digamos, en este folleto ahí la que viene es como que ya R entre 100 es este porcentaje. ¿Okay? Eso significa el porciento de una vez. Entonces ahí para la R pues pueden usar solo el número. Esto corresponde en decimales a 0,10. Este en decimales significa 0,08 y este en decimales 0,05. No sé si ahí los confundí más. Si usamos esa fórmula, pues R sería el porcentaje que les dan y ese R sobre 100 es el porciento. Como que tiene metido ahí la palabra porcentaje al poner entre 100. No sé si me entienden bien eso. Si alguien tiene alguna duda. Ahora, lo del tiempo.
El tiempo acá es el periodo, entonces el tiempo podemos pensarlo en periodo, no quiere decir años exactamente, sino que en un año puede que haya, por ejemplo, que se aplique cada 3 meses, más bien, ¿verdad? Y que cada 3 meses te dan ese porcentaje de interés, entonces en un año, ¿cuántos 3 meses caben, verdad? Ahí es donde a veces se les complica. Si se aplica, esto es un ejemplo, si se aplica cada 3 meses y me dicen, bueno, en un año, la pregunta es, en un año, ¿cuánto dinero se acumuló? Entonces ustedes me tienen que decir, bueno, ¿cuántos 3 meses caben en un año, verdad? Entonces, esos son 12 meses. Entonces ese 12 lo dividen por 3 y cabe 4, ¿verdad? 3 por 4, 12, sobra 0. Este 4 de acá serían 4 periodos donde se aplicó el interés. Entonces, la T que usted usa es 4 igual T. Eso es porque uno ve mucho el error de que ponen T, el número que sale en el tiempo y no se fijan tal vez en ese detalle. Tal vez ponen T igual 1 En, y eso no significa, ¿verdad? ok, en el caso de que sean un año, o sea, que se tome como periodo un año, creo que en el ejemplo de las notas venía que eran un año Ajá, en, y eran entre 8 años, entonces el periodo serían 8. ajá, exacto. Cuando es Ok, más grande, pero es en años, es fácil, se aplica anual, ok. Y a los 8 años, ok, es T igual 8, son 8 veces, ¿verdad? El problema es cuando nos juegan esos enredos de meses, porque nos dicen se aplica bimestralmente. Entonces, si ustedes saben que es bimestral, si no lo ponen en Google, bimestral es 2 meses. Entonces, cada 2 meses te darían interés. Bueno, ¿cuántos grupitos de 2 meses caben en un año? O en año y medio, o en 3 años, lo que te indique el ejemplo. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Ah, parte. Vamos a inventar que tenemos, para hacer uno parecido al de los apuntes, pero ese viene en un video. Entonces vamos a cambiarlo. Digamos que tenemos 500.000 colones y que un banco nos da el 5% anual. Pero nosotros lo dejamos, vamos a ver, pongamos como dijo la compañera, 3 años. Vamos a otro, pongamos 4 años. ¿Qué pasa cuando pasan 4 años? ¿Okay? Entonces, como dice anual, se aplica la unidad de tiempo para nosotros es un año. Esa es la unidad. Entonces, en 4 años caben 4 periodos. Esto es un periodo. El periodo es de un año. Entonces, caben 4 periodos, son 4 años. Entonces, en la fórmula vamos a completar. Y si nos preguntan, ok, dejamos esos 500.000 colones, el banco nos da ese dinero, ¿cuánto dinero hay al final del cuarto año? Entonces, ¿cuánto dinero hay al final? Palabra muy importante, del cuarto año. Cuarto año. Y es interés simple, es la forma en la que estamos viendo. Entonces uno dice, bueno, puedo hacer una lista y obtengo la respuesta. Eso es una forma. Puedo apuntar el capital y puedo apuntar lo que hay al final del año. Final del año. Entonces, el capital son 500.000. Al final del año, ¿cuánto tengo? Bueno, se ha aplicado una vez, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacemos es, eh, ¿cuánto es el porcentaje, verdad? ¿Cuánto es el 5%? ¿Verdad? Bueno, yo lo saco así, 5% de 500.000, ¿cuánto sería? Vas a hacer como una lista y eso es válido. A veces nos piden en la parte de desarrollo hacer una tablita, o sea, hacer una lista. Yo el 5% de 5 500.000, mil, ¿no? ajá, yo 5 lo mil, saco, creo. yo hago así 0,05, por eso les estaba explicando así, por 500.000.
O pueden hacerlo 500.000 por 5 entre 100, ¿verdad? También. Tengo un chancecito para ponerlo bien en la... No tener ahí algún error. Ustedes ponen 500.000 por 0,05, o por 5 entre 100, 25.000. Entonces, como esto es interés simple, son 25.000 cada tiro. Al final del año, me gané 25.000. Podemos apuntar esto. Al final del año en la cuenta hay los 500 y los 25.000. ¿Verdad? Se agregaron 25. Bueno, esto es al final del año 1. Y al final del año 2, ¿cuánto le agrego? Otros 25. Siempre la cantidad es fija. Entonces, se le agregan 500. A 525 le agregamos otros 25.000. Entonces, se hace 550.000. Eso es al final del año 2. Y al final del año 3, lo que hago es sumar siempre una cantidad fija. ¿Okay? Quedamos en 600 al final. Exacto, al final del año 4. ¿Qué pasa si a mí me dicen cuánta plata tiene al inicio del año 5, del quinto año? 625. Al final ¿No? ¿Cómo? Al Ojo, inicio, ojo, 600. ojo. Vea que 600, 600. no, aquí la pregunta es, ¿cuánto hay al final del cuarto año? Y esta es nuestra respuesta. Ahora digamos que nos barajan la pregunta, nos dicen, ¿cuánto hay al inicio del año, del quinto año? Del quinto año, vamos a poner quinto año. 600.000. ¿Y por qué? ¿Y por qué no ha pasado el primer, Porque no sea otro. o sea, no ha pasado ningún periodo en el año sexto? Estamos al inicio. 575.000 es. Se dice al inicio del quinto, quería decir, es que quiero pegar eso, del quinto año. Así. Aquí dice final del cuarto año, aquí dice inicio del quinto. Entonces, como dijo la compañera, no ha pasado otro periodo más, otro periodo más. Es una forma de hacer la misma pregunta y que ustedes se enreden con el número. ¿Ok? Eso es muy importante. Si dice inicio o dice fin. No es nada más subrayo el número y lo pego en la fórmula. Debo entender el texto y lo pueden leer las veces que ocupen. Dice, la pregunta, al final del cuarto año, se entiende que al final de un periodo, otro periodo, el tercero, el cuarto. Cuando dicen inicio, a veces se les pega un poquillo más, pero ustedes pueden traducir. Si dice inicio del quinto año, es como decir final del cuarto año. ¿Por qué? Porque no se ha como completado un bloque de tiempo, ¿verdad? Un periodo más. Ese es el tema, que a veces es una trampa, dicen ustedes, y no es trampa, es leer bien lo que dice, ¿verdad? Es como una forma de decir diferente lo mismo. No sé si les queda claro por ahí. Sí quedó claro. Con el interés simple y con el interés compuesto. Vean aquí, por ejemplo, yo empecé a apuntar números. En desarrollo a veces les ponen ustedes, después de, haga una lista de la plata que hay en la cuenta de los primeros 3, 4 periodos. Entonces apuntan otra cosa, solo apuntan el interés y no ponen cómo la plata va aumentando, cómo el capital va aumentando. Entonces siempre fijarse en la pregunta si dice que tenés que apuntar todo el capital o solo cuánto se va ganando por año. Y esto del inicio y el fin de un periodo es importante, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Vamos a hacer otro. Vamos a hablar un poquito de la fórmula del interés compuesto. Vamos a buscar una, denme un segundito. Okay, la fórmula que viene en la guía, otra vez para pegarme a esa fórmula. El interés compuesto. Tiene una fórmula que está en todo lado. Yo les sugiero que, no sé si yo la escribí idéntico en los apuntes, pero ya en esta cátedra para estos 2 semestres ya tienen este material, entonces mejor se apegan como al orden de acá.
Dice así, el capital que se va formando, el capital total, este de acá, es el capital inicial por esta fracción, ¿ok? Aquí de una vez te ponen 1 más el porcentaje. Aquí está el porcentaje, entonces se pone normal, digamos, porque ya está el porcentaje sobre 100. Y acá se pone el periodo de tiempo, aquí arriba, ¿verdad? Entonces esto me da el capital como se acumuló. Eso es porque hay una secuencia de números. Está el capital inicial, por ejemplo, que yo tenga los mismos 500,000, pero ahora tenga un interés compuesto del mismo 5% anual. Entonces hacemos una secuencia de dinero. Yo tengo 500,000. Esto es al inicio del primer año, ¿verdad? No tengo nada. Pero vengo y le aplico el interés la primera vez. Se acaba el primer año y entonces me aplican el interés. Sería, le agrego el 5% a 500,000. Entonces, 525,000 habíamos dicho, ¿verdad? Se forma un 525,000 y eso queda en la cuenta. Entonces, no retiramos nada, dejamos que la plata siga un año más. Digamos que aquí ya pasó, y aquí sí pasó un año. ¿Okay? Y lo dejamos otro año más. Como yo dejé los 500,000 y los 25,000, ¿verdad? El interés lo dejé ahí acumulado. Ahora le vamos a sacar el 5%, pero le sacamos el 5% a esto, no al inicial. Eso quiere decir compuesto, que si usted deja la plata ahí, entonces se le aplica el interés a todo lo que hay, ¿verdad? No solo a lo que le puso inicialmente. Así es como trabajan casi todas las entidades, ¿verdad? 525,000, ahora ¿dónde hacemos? Para sacar el 5%, yo saco por 0,05. Ahora lo que sale de interés, o sea, el primer año el interés, compuesto, el primer año fueron 25,000. Pero gracias a esto, este segundo año sube un poquitito más los intereses, es 26,250. ¿Okay? Eso es lo que se le agrega a la cuenta. O sea, a este 525 le agrego el interés, que es un poquito más grande, ya que yo dejé guardado los 25,000. Entonces, a 525,000 le sumo este interés, que es un poquito más grande. Ustedes pueden seguir ahí con la calculadora, pues bien, si no después ven el video y lo hacen. Le toman foto a esto. Se vuelve 551,250. ¿Okay? Si dejamos esa plata ahí otro año más, ya vamos a completar un tercer año. ¿Ven? Entonces, en un tercer año, ¿nosotros qué tenemos? 551,000 colones, al cual me le van a aplicar el 5%. Entonces, que es mucho más, ¿verdad? Sacamos 551,250 por 0,05 para sacar el 5%, y ahora es un interés, este otro año, es un interés de 27,000. El interés aumenta, ¿ok? El interés aumenta. Entonces, donde yo se lo sumo a la cantidad anterior, a ver, 551,250 más ese interés, se forma 578,812 más 5. Y ahí seguimos. Entonces, es más provechoso invertir en interés compuesto, el mismo periodo de tiempo, con el mismo interés, que si fuese interés simple, ¿ya? O sea, en igualdad de condiciones, si me dicen simple o compuesto, mejor compuesto para que el capital se haga más grande. No sé si lo notan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les dicen a veces en los ejercicios, ¿verdad? O cuánto te ganaste de intereses. Entonces, tener cuidado ahí con las preguntas. Aquí, digamos, el año 0, ¿verdad? Este primero no puedo señalar así mucho. El año 0, al completar un año, al completar 2 años, al completar 3 años. Pueden preguntarnos así en el examen. Al completar 3 años, al final del tercer año, ¿cuántos Profe, ¿cada intereses? cuánto suma uno el interés? ¿Cada cuántos años? En este ejemplo, 5% anual, dice, o sea, al año.
Y este es al año, en este ejemplo. Pero el ejemplo te lo pueden decir trimestralmente, semestralmente. Entonces, si se le enreda que es bimestre, semestre, cuatrimestre, siempre se enredan con cuatrimestre. Un cuatrimestre son 4 meses, caben 3 en el año, 3 cuatrimestres. Como esas cositas de pequeñas, pero se les van. Aquí nos pueden preguntar al final del tercer año, ¿cuántos intereses acumuló? $7,700, ¿no? ¿Cómo contestamos ahí? Digamos, tengo esto apuntado, tengo estos números. ¿Cuánto se acumuló de intereses? $78,000. Usted saca cuentas y usted dice, de ahí metí 500,000 y se me hicieron 578,000. Es el 78,000, ¿verdad? La diferencia. Así es, ahí viene la fórmula en el folleto, pero la idea es esa, que usted tiene que restar a 578 y resto, quitarle lo que usted puso inicial para ver solo los intereses, solo la ganancia, digámoslo así, de manera muy coloquial. Ahí está. Más que todo, yo veo en las pruebas, del rato que tengo de dar el mismo curso, siempre lo mismo, son errores pequeños. No quiere decir que no entiendan el tema. Me parece que ustedes sí manejan la diferencia, pero se los come tal vez los periodos y este tema de decir una resta al final, ¿verdad? Diferenciar entre capital e interés. Eso es muy, muy importante. Profe, digamos, por ejemplo, en esa fórmula que dice que el interés se divide entre 100, digamos, yo estoy practicando con el folleto, creo que está ahí en mediación, y ellos utilizan, digamos, no lo dividen entre 100, solo ponen como 0, si el interés es 5%, ponen como 0,5 y ya, en cambio aquí Sí. salen entre 100. Es que el material, digamos, a veces se recopila, yo escribo de una forma, el otro profe de la cátedra escribe de otra forma. Por ejemplo, yo sé la fórmula así, yo no lo hago nada, lo hago de memoria, normalmente no, yo lo que hago es decir, bueno, 1 más el porcentaje, digo yo, y yo me imagino el porcentaje en decimal. Entonces, por eso ahora le estaba diciendo, páselo a decimal, o si bien explicado puede que venga el decimal, quiere decir que el porcentaje entre 100 te da 0, algo, ¿ok? Entonces, tener cuidado cómo se escriben. Si es 15%, 0,15, si está planteado como así, como en decimal. Si no así, con esta fórmula, usted lo escribe, usted lo resuelve y le da. La cosa es Entonces, interpretar, ¿verdad? es lo mismo, profe, digamos, si uno utiliza 0,15 o utilizar 15 dividido entre 100. Exacto, es lo mismo, porque es el mismo número. Aquí lo importante es que si usted le viene, marque con X en el quiz, que no lo confunda esa diferencia. Porque si usted me dice que va a hacer desarrollo, yo cualquiera de las dos formas le entiendo. Pero si usted le va a contestar a la computadora, tal vez usted no le va a entender, ¿verdad? Y en mediación usted va a decir qué dice ahí, es porque no sabe que ese decimal es la misma fracción. Eso sí es importante. Yo busco en mis apuntes, voy a darle pausar un poquito a la grabación, se haga tan. Entonces, en este ejercicio, cada vez que un propietario compra la máquina, para el siguiente propietario ya le cuesta la mitad. ¿Ok? Ahí podemos leer más o menos la información. El primer propietario la compra nueva a 1.500 euros. El segundo propietario lo compra, como dice la mitad, verificamos 1.500, lo divido por 2, me da 750. Le costó 750. Ahora, el tercer propietario, en vez de vendérselo a 750, se lo vendieron a la mitad de eso. 375 le costó. ¿Estamos bien? Al cuarto propietario, vamos a dividir entre 2 otra vez. Dividir por 2 se dice.
le costó 187,5. Y por último, el quinto, le costó 93,75. Eso es lo que le costó. Ok, eso tal vez no es tan complicado de contestar. Vamos a ver otra pregunta que se puede hacer. También se puede preguntar, por ejemplo, como cuánto de su precio se devaluó, cuánto se devaluó después de tantos dueños, ¿ok? Por ejemplo, aquí podríamos decir, ya que tenemos apuntado al último, perdón, ya que tenemos apuntado al último, a él le costó 93,75. O sea, esa pieza, esa máquina, ahora vale 93. ¿Cuánto se devaluó? ¿Qué operación hacemos para contestar eso? No, Mari, yo lo traigo limpio. La resta, ¿no, profe? Una resta. ¿De quién con quién? Está limpio, este jabonario. Sí, por eso le digo. Es solo tener ese detalle, ¿verdad? ¿Has recogido? Es solo tener ese detalle ahí porque a veces ustedes contestan 93. O sea, se va muy rápido a contestar. Y es cuánto ha perdido de su precio. Entonces, después de hacer alguna progresión o aplicar alguna fórmula, ustedes tienen que hacer una resta del precio inicial 1406, profe. menos el último precio que se pagó por ella, digamos. Vamos a ver, voy a verificarlo acá. Menos 93,75. Ajá. Recuerden poner los dos decimales. Con eso está bien, ¿verdad? Ahí se entiende. Eso es lo que perdió de valor, ¿verdad? Ha perdido mucho. En fórmula, ¿cómo lo podemos decir? Viendo lo de progresiones, vamos a ver en la simbología propiamente que se les usó. ¿Qué tipo de progresión ven ahí ustedes? ¿Aritmética o geométrica? Hablando de un poquito del tema anterior. No sé si me entienden la pregunta. Aritmética, profe. Aritmética es cuando se pierde un valor constante, fijo, cada periodo. ¿Y aquí se perdió un valor fijo cada periodo? No. Se perdió. Es geométrica. Exacto, donde ustedes ven que va variando, aquí se pierde 750 de precio, pierde su valor más al inicio que al final, ¿verdad? Como más dinero. Entonces al inicio se perdieron 750, ya él pierde ese valor de 750, luego es menos, luego es menos, luego es menos. Como usted ve que varía, perdón, es una geométrica. Lo que pasa es que las geométricas es una constante por una razón, ¿verdad? Las progresiones geométricas yo veo que es una cantidad, ya busqué la simbología, a 1, luego esa cantidad se multiplicó por una razón R, luego esa cantidad inicial se multiplica otra vez por la misma razón otra vez, entonces a la 2, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros aquí queremos identificar cómo es esa progresión, ¿verdad? Es decir, como progresivamente, cómo es el símbolo acá. ¿Verdad? Ustedes tienen apuntado por ahí que la progresión geométrica se escribe el término enésimo como el primer término y se multiplicó esa razón no n veces, sino una vez menos, n-1. ¿Okay? Porque este primer término no tiene una r multiplicando, el segundo sí, y de ahí en adelante. Entonces, si yo quiero decir la fórmula en general con una n, se pone el primer término por la razón a la n-1, y la r es por lo que se multiplica. Entonces aquí sería, para explicar o describir esta progresión, se puede decir, es una fórmula en donde el punto inicial es el 1500, y aquí lo que pasó fue que se colapsó siempre a la mitad del precio. Una mitad de 0,5 o pueden poner un medio. Los matemáticos siempre usan más un medio.
Y en cosas de dinero, de contabilidad y eso, pues obviamente ustedes usan más los decimales. Cualquiera de los dos está bien. 1500, 0,5 o un medio, ¿con qué exponente? Con n-1. Esto me describe esto mismo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Para qué lo escribo? Porque si ustedes hubieran planteado esta fórmula, entonces escriben a sub 5, ¿verdad? No sé si aquí logran ver bien. Vamos a aplicar esa fórmula. Ya casi no me cabe. Aquí a sub 5 es 1500, pero esto es una cálculo científica, porque yo ahorita aquí no tengo. Voy a poner 0,5 para que quepa. Y con exponente 5 menos 1, que es un 4. Si ustedes hacen esto en la cálculo científica, ahorita no tengo una aquí a mano, les tiene que dar 93,75. Les tiene que dar este mismo valor de acá. Entonces, a veces a ustedes se les dice, para tal situación, ¿cuál es la progresión, cuál es la fórmula de la progresión que modela ese problema? Entonces, tal vez la pregunta no la entienden. Modelar es, ok, estos símbolos matemáticos representan a el problema, ¿verdad? Si yo lo dejo para n propietarios. Y más o menos así va el curso, ¿verdad? No sé si tienen dudas de eso que acabo de decir. Otra pregunta ahí que podemos hacer, y si es un problema así como pequeñito, hasta en Excel, yo me imagino que ustedes usan, aunque sea de manera básica, el Excel, ¿ok? Yo podría decir, de ahí, si no lo hago en Excel, mientras estoy haciendo el examen o mientras hago el desarrollo, veo en Excel qué pasa. Una pregunta se puede decir, bueno, esa máquina, en todo este proceso de ella, en el mercado, ¿cuánto dinero se pagó por ella? ¿Cómo me contestarían ustedes? ¿Cuánto dinero se pagó por ella? ¿Qué operación tenemos que hacer? ¿Una suma, una resta, una multiplicación, una división? Los costos, profe. ¿Puedes hablar otra vez? No escuché. Pienso, yo no sé qué, sumar todos los costos. O sea, 1500, 750, 375. Exacto, sumar todos los costos que, por ejemplo, yo les digo de ahí, usen todas sus herramientas en Excel. Esto es una suma nada más. Todas esas columnitas, toda la columnita, toda esa suma me dice en el mercado de inicio a fin, tuvo 5 propietarios y ya se dañó, ya no se vendió más. ¿Cuánto se pagó por ella? ¿Verdad? Entonces uno suma esas cantidades, ¿verdad? Que sería lo mismo que una formulilla ahí en la parte de progresiones geométricas, ¿verdad? Que ahí dice que se puede hacer la suma. Esa suma. Me pagó 29 euros, 2.900 euros, 6,25. 2.906, así. Sí, profe. 0,25. Ok. Entonces, ¿a cuál fórmula se apega? Perdonen que está tan pegado, pero no quiero pasar la hoja sin terminar. Lo que dice es, dame un segundito, yo uso esta, aquí. Suma, vienen dos, la suma del primero, luego la razón a la n menos 1, entonces r a la n menos 1, entre r menos 1 en el problema, ¿ok? Asegura la teoría que si yo pongo así los datos, es decir, a 1 eran 1500, r era un medio, o 0,5, n, aquí sería sumar los primeros n términos, sería n igual 5,
menos 1, entre paréntesis, y dividiendo otra vez 0,5 menos 1, pues obtenemos la misma cantidad. Yo ahí se los dejo como para que ustedes comprueben, ¿verdad? Porque aquí no cabe y ahorita no ando la cálculo científica a mano. Entonces, les queda a ustedes comprobar que de verdad con esa fórmula también calza que da 2.906,25. Entonces, en exámenes de desarrollo, ustedes a veces se les dice que hagan una tablita, a veces se les dice, bueno, después de la tablita, plantee la fórmula, ¿cuál fórmula es? Entonces, ustedes pueden usarlo de progresiones para plantear depreciación, siempre es progresión geométrica, ¿verdad? Normalmente, digamos, lo que a ustedes se les plantea es que va perdiendo un porcentaje de su valor anualmente. Ahorita el porcentaje era 50%. Entonces, eso ahí es valioso. ¿Qué pasa si el problema no dice que se perdió el 50%, sino que anualmente es del 10%, la depreciación? ¿Cómo me cambia el ejercicio, verdad? Me un chancecito y busco uno. Si no, modificamos y hacemos lo mismo, ¿verdad? Sí, vamos a tomar este mismo, ya que creo que sí lo entendieron bastante. Vamos a cambiarle. Voy a pasar la hoja. Vamos a escribir que esto es depreciación. Y vamos a poner que la máquina vale 1.500 euros. ¿Okay? Y que anual, la depreciación anual es de, y pongamos 10%. Así, para hacerlo con un número que pueda hacer sin la científica en dado caso. Entonces acá tenemos, vamos a una pregunta, digamos que a los 8 años, al final del 8º año, eso es lo mismo que al inicio del 9º, ¿verdad? Ustedes saben que ese truco no nos va a engañar. Al final del 8º año, ¿cuál es el valor de la máquina? Y complementario a eso es cuánto se devaluó, que es una resta. ¿Cuánto se devaluó? Perdonen la letra. Entonces, nos interesa ese 10%, nos interesa ver un poquito como una secuencia, 1.500, ese es el término 1. Termina el primer año, o sea, va a estar esto como trasladado un poquito los datos. De segundo está apuntado al terminar el primer año. ¿Okay? Es importante que escribamos el año 0 aquí. El año 0 es nuevita, 1.500. Luego de eso, 1.500 por, ¿cómo escribo ese porcentaje? Chiquillos, alguien que me diga qué hago ahí. 0.10. Ajá. Aquí es donde ustedes tienen que no poner solo 10, sino 10 entre 100 o 0,10, como ustedes lo manejen. Entonces aquí es 0,10, 0,1, lo mismo. ¿Okay? Resaltar eso que son ustedes los que hacen la conversión. Luego de 1.500, al finalizar el segundo año, 1.500 por 0,10 al cuadrado, y ya ustedes saben que sigue así, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Entonces ustedes dicen, bueno, la fórmula es A sub n es, o sea, el término enésimo es el primer término por r a la n menos 1. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Bueno, A sub n es 1.500 por 0,10 o 0,1 a la n menos 1. Esa es una fórmula. Ahora, con esta fórmula yo voy a contestar al final del 8º año.
en qué posición de esta lista de acá, está el dato del octavo año. En el séptimo. No, antes no. No, porque el dato del octavo año ocupa el dato desde el primer año hasta el 8, van Sí, 8 campos. en el noveno, pero se le En el resta noveno. uno. Eso es la trampa mortal para todos. Pongan mucha atención ahí. Final del octavo año. Bueno, lo escribimos como una progresión. ¿Dónde está el dato del octavo? En el noveno, perdón, en el noveno campo. ¿Ok? Véanlo aquí. Este es el dato 0 y ocupa un campo en la lista. Entonces, eso me traslada la información una unidad. Entonces, necesitamos apuntar, chiquillos, que es el dato 9, en la posición 9. Entonces, ya con eso les va a quedar el 1500, 0,1. Arriba un 9 menos 1 es un 8. Entonces, está bien, digamos, se aplicó esa plata que se devalúa 8 veces, está bien, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer eso. Yo lo voy a hacer muy, muy a pie en la calculadora. Vamos a poner 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. Ok, lo puse demasiado. Hace muchos años, yo creo me quedó chiquititito el precio. Yo lo tenía que poner más pequeño. Me dicen ustedes, bueno, ustedes en la calco, ¿cómo lo ven? Ay, perdonen, tal vez le tenía que poner un devalúo más pequeño, o no hasta el octavo año, es demasiado exagerado. Entonces aquí el precio se me cayó, no vale nada ya. Digamos, ese es el precio de ahora. ¿Y cuánto se devaluó? Hacemos la resta. Se devaluó, bueno, 1500, le quito ese número pequeñísimo, y ahí casi que los 1500 perdió. Bueno, ahí con otro ejercicio con más sentido, tal vez con un devaluarse un 2% o algo muy pequeñito para que ustedes lo ejemplifiquen. Profe, cuando nos dan estas operaciones de depreciación y así, ¿lo dejamos hasta el segundo decimal o tenemos que completarlo todo? Hasta el segundo decimal está bien. Aquí, perdonen, les puse así porque la cara no se ve feliz. Para que ustedes me entiendan, es que como lo acabo de inventar, le puse una depreciación exagerada, ¿ok? Muy grande, tal vez hubiéramos puesto 1%, pero sí, se me fue la mano, 8 años, ya para 8 años no vale nada. Entonces se devaluó su precio inicial menos el último valor que tenía, pues se devaluó bastante, ¿verdad? La cantidad ahí la resta. El punto era ese, era para que vean cómo se relaciona la fórmula con el problema y que ustedes están obligados a expresarlo, ¿verdad? A ver cómo se relacionan, escribir la simbología matemática del problema. Así ustedes lo puedan hacer como en una tablita, que ustedes puedan también poner la fórmula a la par. No sé si tienen dudas hasta ahí. Yo voy a parar la grabación un momentito. ¿Verdad? En este ejercicio donde el valor era de 17 millones y pierde valor, pero pierde un 8%. Entonces, queda el valor de 92. Siempre fijarse en esa diferencia. Los dos números deben sumar el 100%. Pierde un valor es una forma de decir lo mismo que le queda un valor del 92% cada año. O sea, su valor va bajando. Pero aquí es una forma de decirlo en negativo, o algo malo, y aquí es una forma de decirlo como en positivo, digamos. O sea, que su valor por lo menos se mantiene a un 92% anual.
Si lo hacemos como una progresión, es intuitivamente lo más sencillo para uno como estudiante, para uno que está aprendiendo. Apunta el año 0, es decir, nuevo de paquete el vehículo, vale 17 millones. Entonces, al finalizar, es decir, el año 0, o sea, al año 1, ¿verdad? Al cubrirse el primer año, el segundo año, el tercer año, vamos haciendo una lista. Y no tiene nada de malo hacer listas. Esto hace que uno entienda el problema. Cuando vamos por el 7º año, al terminar el 7º, ya vale menos de 10 millones. ¿Ok? Así fue como comprendimos el problema. Si ustedes empiezan a escribir algunos datos, la pregunta se puede contestar, o se puede modelar esto así. Sería, el término enésimo es, con progresiones, ¿verdad? El primero por R a la N menos 1. Entonces, yo quiero saber, aquí en el problema es, ¿cuándo da menor de 10 millones? ¿Okay? Aquí sería como que ustedes pongan 10 millones, y es un problema con logaritmos si ustedes lo hacen directo. ¿Okay? Y yo no sé qué tanto de precálculo manejan, pero me parece más fácil hacer una lista, y no estaría mal. En examen para desarrollo me pueden contestar así, no es problema. Digamos, la manera formal sería con logaritmos. Usted pone 10 millones, quiero llegar a 10 millones, entonces usted pone 10 millones, pone 17 millones, y pone que la razón es del 92%, o sea, del 92 sobre 100, y que usted va a averiguar n, que está aquí arriba, n menos 1. ¿Ok? Yo no sé si todos lo manejan. Este 17 millones se manda a dividir, y luego aquí se pasa a logaritmos, ¿verdad? El número que te da sería de la forma, tenés, como decir, un número, vamos a usar otras letras. Por eso les digo, una lista es intuitivo, lo pueden hacer así. Digamos que aquí tienes una X valor, aquí tienes Y, que sería el porcentaje, y aquí arriba tenés un exponente. Vamos a poner el exponente como una Z. Entonces, esto se pasa a logaritmos poniendo logaritmo en base Y de Z es igual a X. ¿Me entienden? No sé si saben convertir de exponencial a logaritmos. Si ustedes lo manejan, hacen este problema así. 17 millones se pasa a dividir, eso da una cantidad al lado izquierdo, tienen una base con un exponente. ¿Ok? Pero si no se quieren complicar con la lista, está bien. Yo creo que tal vez eso era lo que te costaba entender del problema.